Proyecto final de legislación laboral, presentado por Jesús Miguel Rodríguez Ruiz, rol escogido motivador, código de estudiante 1115075248, programa de ingeniería industrial, tutora Leda Sofía Salcedo, código del grupo 102031-182. Antes de empezar a hablar sobre lo que conviene la lección 6, 7, 8 y hasta la 10, que contemplan los capítulos 2 y 3 de la unidad 1 del curso de legislación laboral, hablemos sobre lo que es legislación laboral. La legislación laboral es la rama del derecho que estipula deberes y normas que deben cumplirse por parte de un pacto que puede ser controlado por medio de un contrato, un pacto que es laboral. Ahora, empecemos a hablar sobre lo que son los temas establecidos para este caso. El primer caso son los deberes y provisiones de los empleados y empleadores. Partiendo de la premisa de que el contrato de trabajo, como todos los contratos, debe ejecutarse de buena fe y por consiguiente obliga no solo a lo que en él se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la relación jurídica o que por la ley pertenecen a ella. Lo primero que se debe estipular son las obligaciones del empleador. La primera obligación es poner a disposición de los trabajadores, salvo estipulación del contrato, los instrumentos adecuados y las materias primas necesarias para la realización de las labores. Lo segundo, ¿sí?, es procurar que los trabajadores tengan locales apropiados y elementos adecuados de protección contra los accidentes y enfermedades profesionales. Lo tercero, prestar inmediatamente los primeros auxilios en caso de accidentes o de enfermedades. Lo cuarto, pagar la remuneración pactada en las condiciones, periodos y lugares convenidos. Lo quinto, guardar absoluto respeto a la dignidad personal del trabajador o a sus creencias y sentimientos. Lo sexto, conceder al trabajador las licencias necesarias para el ejercicio de sufragios. Lo séptimo, dar al trabajador que lo solicite a la experimentación del contrato una certificación en que conste el tiempo de servicio, la índole de la labor y el salario devengado. Lo octavo, pagar al trabajador los gastos razonables de venida y regreso, si para prestar sus servicios lo hizo cambiar de residencia, salvo la terminación del contrato, ¿sí?, que se origine por culpa o voluntad del trabajador. Y lo noveno, cumplir el reglamento y mantener el orden, la moralidad y el respeto hacia las leyes. Ahora hablemos sobre las obligaciones que convienen a parte del empleador. Sí, la primera prohibición como tal es deducir o retener o compensar suma alguna del monto de los salarios y prestaciones en dinero que correspondan a los trabajadores sin autorización previa escrita de estos para cada caso. Lo segundo que el empleador no puede hacer es obligar en cualquier forma a los trabajadores a comprar mercancías o víveres en almacenes o proveedurías que establezca el mismo empleador. Lo tercero, exigir o aceptar dinero del trabajador por gratificación para que se le admita en el trabajo o por otro motivo cualquiera que se refiera a la condición de este. Cuarto, limitar o presionar en cualquier forma a los trabajadores en el ejercicio de su derecho de asociación. Quinto, obtener a los trabajadores obligaciones de carácter religioso o político o dificultarles o impedirles el ejercicio de derecho de sufragio. Sexto, hacer, autorizar o tolerar propaganda política en los sitios de trabajo. Séptimo, hacer o permitir todo género de rifas, colectas o suscripciones en los mismos sitios. Octavo, emplear en las certificaciones de que trata el ordinal 7 del artículo 57 del Código Sustantivo de Trabajo signos convencionales que tiendan a perjudicar a los interesados o adoptar el sistema de lista negra, cualquiera que sea la modalidad que utilicen para que no se ocupe en otras empresas a los trabajadores que se separen o sean separados del servicio. Y noveno, ejecutar o autorizar cualquier acto que vulnere
o restrinja los derechos de los trabajadores o que ofendan su dignidad. Esa es la parte de lo que son las obligaciones y prohibiciones de los empleadores. Ahora pasemos a otro tema, que es la parte de las obligaciones y prohibiciones de los trabajadores. La primera obligación del trabajador es realizar personalmente la labor. La segunda es que éste no puede comunicar con terceros, salvo la autorización expresa, las informaciones que tengan sobre su trabajo. Sí, estamos hablando de la parte de las provisiones, ¿no? Tercero, conservar y restituir en buen estado, salvo el deterioro natural, los instrumentos y útiles que le hayan sido facilitados y las materias primas sobrantes. Quinto, comunicar oportunamente al empleador las observaciones que estime conducentes a evitarle daños. Sexto, prestar la colaboración posible en caso de siniestros o de riesgos inminentes. Séptimo, observar con suma diligencia y cuidado las instrucciones y órdenes preventivas de accidentes o de enfermedades profesionales. Estamos hablando de lo que son las obligaciones del trabajador. Ahora pasemos a hablar sobre cuáles son las prohibiciones que tiene este. Primero que todo, no podrá sustraer de la fábrica o taller o establecimiento los útiles de trabajo y las materias primas o conductas elaborados sin permiso del empleador. Segundo, no podrá prestarse al trabajador en estado de embriaguez, ¿no? No podrá presentarse a la empresa en este caso. Lo tercero es que no podrá conservar armas dentro del sitio de trabajo. Tampoco podrá faltar sin justa causa de impedimento o sin permiso del empleador. Quinto, no podrá disminuir intencionalmente el ritmo de ejecución del trabajo. Sexto, no podrá hacer colectas, rifas y suscripciones o cualquier clase de propaganda en los lugares de trabajo. Y séptimo, no podrá coartar la libertad para trabajar o no trabajar. Octavo, no podrá usar los útiles o herramientas suministradas por el empleador en objetos distintos al trabajo asignado. Otro de los temas recurrentes entre ellos es el acoso laboral. El acoso laboral o MUBI, como su definición lo estipula, es la comunicación hostil desprovista de ética administrativa de forma sistemática por uno o unos pocos individuos, principalmente contra una situación de soledad e indefensión prolongada, a base de acciones de hostigamiento frecuentes y persistentes. ¿Cuáles son las etapas de esto? La primera etapa es la parte de conflicto inicial, ¿sí? Donde existe un desacuerdo. La segunda es la estigmatización. La estigmatización es la conducta hostil, ¿sí? Que se evidencia con regularidad. Lo tercero son las intervenciones. Como consecuencia de la estigmatización, la persona acosada experimenta la interferencia en su desempeño laboral y familiar. Y por último, la marginación o expulsión. Esta forma parte de la resolución o etapa final. En la medida en que las condiciones de trabajo y el conflicto como tal no es resuelto, la persona acosada cursa a una dirección de bajas permanentes por salud, retiro del trabajo, aparentemente voluntario o por despido por bajo rendimiento. Esa es la parte de los MUBI. Ahora, en Colombia se violan algunos derechos, los cuales son morales, en los casos de acoso laboral. El primer caso es que se vulnera la dignidad humana. El segundo es que el incremento salarial anual es denegado. Y el tercero, que el despido con justa causa se convierte en un despido injustificado. Ahora, hablemos del acoso laboral en Colombia. El acoso laboral en Colombia está reglamentado bajo una ley que se llama la Ley 1010 del año 2006.
la cual contiene interesantes conceptos relacionados con el acoso laboral, a saber, ¿cuáles son las modalidades de acoso? La primera modalidad es el maltrato laboral, la segunda es persecución laboral, la discriminación laboral, el entorpecimiento, la inequidad, la desprotección, las conductas atenuantes y circunstancias agravantes. ¿Cuál es el procedimiento de denuncia ante estas cuestiones? El procedimiento de denuncia que se debe regir como tal para hacer valedero el acoso laboral es dirigirse al departamento como tal que lo estipule, ya sea personería, ya sea en los municipios como tal, hay una persona encargada de esta parte de jurisdicción laboral, ¿sí?, que debe tenerse en claro. Otro de los conceptos que emana este curso es el salario y sus elementos constitutivos. El salario es la contraprestación que recibe el trabajador por sus servicios. El empleador y el trabajador pueden convenir libremente en sus diversas modalidades, ya sean el mínimo, el integral, en dinero o en especie, o según la forma de pago por la unidad de tiempo, por hora, semana, quincena, etc., pero respetando siempre el salario mínimo legal o el fijado en los pactos colectivos o fallos arbitrales. Dentro del ejercicio como tal, a nosotros nos dieron dos casos, que es importante aclararlos en este tipo, en donde nosotros debíamos desarrollar cierta actividad y arrojando algún análisis. El primer caso es que nos arrojaron que la empresa del señor Justin tiene problemas con la prestación de personal adecuado para su empresa, al igual que liquidarlo según la forma vigente de legislación laboral, por lo que solicita nuestra ayuda. El segundo es que la empresa Winpack SAS llega a Colombia a establecer una fábrica de materiales de embalaje, principalmente el de los plásticos Field Street. Su gerente, el señor Manuel Antau, no conoce ni le importan las leyes, pues considera que no son importantes y se rehúsa a adaptarse a ellas, cometiendo toda clase de atropellos con los trabajadores, violando la liquidación y pago adecuado de las horas de trabajo y la seguridad industrial de los trabajadores, pues la dotación no la entrega completa y además no cuenta con un departamento de seguridad industrial y ocupacional en su estructura. En el primer caso, haciendo una propuesta de solución, es que para la empresa del señor Justi se analizaron las diferentes hojas de vida de los candidatos propuestos para cada área, evaluando su formación profesional y experiencia laboral, además de tener en cuenta el salario a pagar por el cargo a desempeñar. Para la liquidación del personal se consultó la temática de la unidad 1 y además se consultó sobre las normas vigentes de legislación, por lo que se pudo establecer los porcentajes de cotización en cada aspecto como salud, pensión, auxilio de transporte, fondo de solidaridad, además de aplicarse la nueva ley del CREN. Liquidar las horas extras y embargos según la fórmula establecida en legislación laboral. En el segundo caso, se pudo identificar los problemas que tiene la empresa Winpack. En este, se analizó el caso del gerente Manuel y la estructura de la organización, permitiendo establecer que el gerente puede ser relevado de su cargo. ¿Qué se aprendió de todo esto? Se hizo un análisis respectivo del 100% de lo que es la legislación laboral en Colombia. Se evidenció que la universidad como tal está actualizada en la parte de las leyes, porque nos dio la inducción sobre lo que es el impuesto CREA. Con ello, culminamos este video. Espero les haya gustado, no sin antes dejarles una reflexión que un estudiante sin disciplina es un ser humano sin futuro. Gracias por su atención.